Hola a todos, bienvenidos. Esto es la Cueva 51 y hoy nos vamos a adentrar en uno de los casos más escalofriantes y misteriosos de la historia criminal alemana. Los asesinatos de Hinterkaifeck. Todo ocurrió una noche, un 31 de marzo de 1922. Un crimen donde murieron 6 personas, pero con unos matices muy perturbadores. Ubicada entre los pueblos de Ingolstadt y Schorbenhausen, a unos 70 kilómetros al norte de Múnich, la granja Hinterkaifeck era una construcción aislada, rodeada de bosques, campos, y allí vivían 6 personas. Andreas Gruber, de 63 años, patriarca de la familia, un hombre robusto, trabajador. Kazira Gruber, de 72, que era su esposa. Victoria Gabriel, de 35, hija viuda de Andreas y Kazila, y madre de 2 niños. Kazira Gabriel, de 7 años, y Joseph Gabriel, de 2. Y María Baumgartner, de 44. Ella era la nueva sirvienta que había comenzado a trabajar ese mismo 31 de marzo. Una familia aparentemente común, pero marcada como todas las familias por secretos y tensiones familiares. Antes de este terrible crimen hubo presagios. Y presagios para mí un poco misteriosos y extraños. 6 meses antes de los asesinatos, la sirvienta anterior, Kenneth Reiger, renunció. Alegó haber escuchado ruidos extraños provenientes del desván y estaba convencida de que la casa estaba embrujada. Andreas Gruber también encontró un periódico de Múnich en la granja que no recordaba haber comprado. Días antes de los asesinatos, que después iremos con la escena del crimen, mencionó a sus vecinos que había encontrado huellas en la nieve que llevaban desde el bosque hasta una puerta rota en el granero. Esa misma noche se escucharon pasos en el desván, pero al investigar no se encontró a nadie. A pesar de estos presagios, de estas cosas extrañas, nadie actuó con seriedad. Y ahora vamos a la noche del crimen. Era una noche del 31 de marzo, como he dicho antes, de 1922. La nueva sirvienta, María, llegó a la granja. Esa misma noche Andreas, Kazila, Victoria y su hija Kazila fueron atraídos al granero. De alguna manera, todos fueron yendo al granero. Estaban cenando, pero no se sabe por qué. Empezaron uno por uno yendo a ese granero. Un granero que de noche normalmente no iban, no utilizaban. Uno por uno fueron asesinados con un pico, con una especie de azada. La pequeña Kazira fue encontrada en el granero. Se cree que estuvo viva durante varias horas después del ataque. Y posteriormente, el asesino se dirigió a la casa y mató a los 2 niños que estaban en su cama. Tras matar a la familia en el granero y posteriormente los que quedaban en la casa, el asesino no huyó. Y aquí viene lo perturbador de este caso. Es que se quedó en la granja durante varios días. Alimentó a los animales, encendió fuego en la chimenea y vivió rodeado de cadáveres.
4 días después, el 4 de abril, un mecánico llamado Albert Hovner llegó a la granja porque tenía que reparar un motor. Al no ver a nadie, empezó a trabajar. Solo escuchaba el sonido de los animales, un perro ladrando a lo lejos. Y más tarde ese día, Lawrence Siskbauer, vecino de la familia, envió a su hijo y a su hijastro a la granja, porque era raro no verlos durante 4 días, si siempre vivían ahí, siempre estaban haciendo tareas del campo. Al no recibir respuesta, este vecino llamó a 2 amigos porque ya notaba que algo raro pasaba. Y claro, al entrar al granero, encontraron el horror. Los cuerpos de Andreas, Cacila, Victoria y Cacila apirados en el heno. Posteriormente, encontraron a los 2 niños, María y Joseph, muertos en la casa. El horror se adueñó del pueblo y el inspector Georg Rimbauer lideró la investigación. Se descubrió que el arma utilizada era un pico de azada y que pertenecía a la familia. Sin embargo, el arma nunca fue encontrada en la escena del crimen. Se descartó por completo la hipótesis de robo, ya que no faltaba dinero ni objetos de valor. Y se consideraron varias teorías, incluyendo algún conflicto con algún familiar, alguna venganza personal, pero ninguna pudo confirmarse. Los investigadores interrogaron a varios sospechosos, a vecinos, a gente del pueblo, pero el asesino nunca fue identificado. Hubo varios sospechosos, como Carl Gabriel, que era el esposo de Victoria, que supuestamente había muerto en la Primera Guerra Mundial. Pero algunos especularon que no había muerto y había regresado y había cometido los asesinatos. Hubo otro, Anton y Carl Brancher. Eran 2 hermanos que conocían muy bien la granja y que habían trabajado allí. La sirvienta anterior sospechó de ellos porque antes de irse, de dejar el trabajo en la granja, habían tenido comportamientos extraños. Lorenz Sittenbauer, otro investigado, vecino, que tenía una relación con Victoria, con la hija de la familia, y se cree que podía haber sido el padre del niño Joseph. Y lo raro es que su comportamiento tras el descubrimiento de los cuerpos fue considerado sospechoso porque no estaba muy afectado, no estaba destrozado. Pero nada, ninguno de estos sospechosos fue vinculado directamente al crimen, ni se hallaron pruebas de quién lo podía haber hecho. Y este asesinato de la granja, más de un siglo después, el caso Hinterkaifeck, sigue sin resolverse. El crimen no solo fue brutal, sino que estuvo marcado por la extraña presencia del asesino en la granja durante días. Nadie sabe quién cometió los asesinatos ni por qué. Las teorías abundan, pero la verdad permanece oculta entre las sombras de esa aislada granja. Los asesinatos de Hinterkaifeck, perdón, porque tiene un nombre bastante difícil de pronunciar, no son solo un caso criminal. Son un recordatorio de que hay misterios que desafían nuestra comprensión. En una oscura noche de marzo, 6 vidas fueron arrebatadas de repente, y el eco de sus muertes aún resuena en los pasillos del tiempo. ¿Quién fue el responsable? ¿Y por qué se quedó en la granja durante días? Nunca lo sabremos. Pero una cosa es segura. El misterio sigue vivo, esperando a ser desvelado. Y mi opinión personal es que era alguien conocido. Algún ex trabajador, algún familiar que tenía problemas de dinero con el patriarca, algún vecino, pero vivían súper aislados, no tenían vecinos cerca que pudieran provocar problemas. Y encima una familia muy normal. Sí que tenían sus tensiones, sus cosillas, con gente del pueblo, pero bueno, lo típico. Y porque alguien los lleva al granero
iban todos menos los 2 niños que dormían en la cama. Porque lo conocían. Si no, tú no vas al granero. O a lo mejor escuchaban ruido en el granero y fueron todos, pero lo normal es quedarse con los 2 niños en la cama como protegiéndolos, ¿no? Bueno, eso es lo que yo haría. Es que fueron todos. Es como si hubiera ido alguien conocido, familiar, diría yo, o extrabajador, y fueran todos a ver o a hablar con él o con ella. Y de repente coge una azada y empieza a matarlos a todos. Y nadie huyó corriendo de los 4 que había en el granero. Porque entre que coges la azada, pegas a uno en la cabeza, el otro se puede ir corriendo. Bueno, yo veo eso y me voy directamente a proteger a los niños, porque ya al que han pegado en la cabeza poco se puede hacer y tampoco te vas a jugar la vida tú. Si era un hombre rudo, el asesino, y si mató primero al padre, que yo creo que fue lo primero, y después a las otras mujeres, no tienen la fuerza suficiente. Bueno, entre las 3 sí, si se tiran encima. Pero es que todo esto es muy extraño. Es un caso muy extraño. Pegan a uno en la cabeza y las otras se quedan ahí esperando que las maten. ¿No te vas corriendo si ves un asesino que está matando a un familiar tuyo? O te enfrentas, una de las cosas. O sea, a lo mejor se enfrentaron y el asesino pues las mató. O a lo mejor lo fue matando uno por uno. Todo es muy extraño en este caso, desde el principio hasta el final. Y las cosas extrañas que decía la ex sirvienta, que ocurrían meses antes de todo eso. ¿Había alguien viviendo allí? ¿Alguien estaba preparando ya el terreno para el asesinato? Y después se queda en la casa. ¿Era un loco que apareció por allí y esa noche no tenía dónde dormir, los mató y se quedó viviendo un par de días y después ya se fue para que no lo pillaran? No lo sé. Pero es uno de los casos más perturbadores de True Crime, más increíbles que yo he conocido. Gracias a todos y hasta la próxima.